Hola hermanos, muy buenos días. Estamos muy motivados, ¿cierto? Y desafiados a seguir, perdón, escudriñando la palabra del Señor en esta nueva clase de escuela dominical. Saludamos a todos los que han podido apartar un espacio, apartar un tiempo, ¿cierto? Para el Señor, para aprender ahí, escudriñar de su palabra, aprender ahí un poquito más de las verdades bíblicas que el Señor hoy día nos quiere mostrar. Así que estamos muy motivados, ¿cierto?, a seguir aprendiendo. Hemos pasado hartas lecciones ya vamos la lección 15, hemos pasado en este plan de salvación, ¿cierto?, que partimos ya en el mes de abril, donde pasamos casi por toda esta saga de la Escritura, ¿cierto?, esta saga del plan de salvación del Señor. Y ya después, esta última semana, ¿cierto?, terminamos ahí con Apocalipsis, con el triunfo, ¿cierto?, del plan que el Señor tiene para la humanidad, de entregar una esperanza, un mensaje de salvación para el hombre, el perdón absoluto de los pecados, ¿cierto?, para el hombre y para la humanidad. Así que vamos a partir, ¿cierto?, con esta lección 15, que tiene como nombre, ¿cierto?, juicio eterno o gozo eterno. Qué potente ahí lo que el dilema que nos pone el Señor, pero sin duda es ahí una salida bien importante. Son dos caminos que el Señor nos posiciona, y también lo empezó a decir en el Antiguo Testamento, ahí cómo dio las directrices, ¿cierto?, para que el pueblo de Israel hiciera lo correcto, y para los que no, obviamente el castigo, ¿cierto?, que esa ira del Señor para las personas que hacían contra la voluntad de que Él establecía. Amén. Así que donde usted se encuentre con su familia, ¿cierto?, en ese rinconcito de su hogar, a lo mejor ahí con su dispositivo móvil, a lo mejor con su Smart TV, no sé, donde usted se encuentre, ahí tengamos un momento de oración para el Señor y para lo que es esta clase. Amén. Padre, te damos gracias en esta hora, gracias por esta jornada, gracias por las familias, gracias por la vida de nuestros hermanos, Señor, que se han podido conectar y pueden estar viendo este video, ¿cierto?, de esta nueva clase de escuela dominical. Gracias, Señor, porque tú nos entregas este tiempo, Señor, para poder compartir de ti, de estas verdades bíblicas, de lo que tú quieres para nuestra vida, Señor. Padre, haznos un corazón humilde, un corazón contrito, Señor, para que podamos colocar en práctica lo que tú nos quieres mostrar hoy día, Señor. Son sin duda verdades que hablaron quizás profetas, hablaron personajes, ¿cierto?, de la iglesia primitiva, el apóstol Pablo, ¿cierto?, que sin lugar a dudas nos quieren mostrar, ¿cierto?, ciertas actitudes que a lo mejor nosotros no nos damos cuenta, Señor, y son contra tu voluntad, Padre. Queremos vivir en santidad como tú nos muestras día a día, Señor. Bendícenos, Señor, en esta hora. Abre nuestro entendimiento, Señor, para poder comprender ahí lo que tú nos quieres decir en esta hora, en este día, en esta clase de escuela dominical, Padre. Te alabamos y te bendecimos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahí, como les mencionaba como introducción, ¿cierto? Siempre el Señor en el Antiguo Testamento, para hablar al pueblo, para ahí corregir algunas cosas, algunas actitudes que tenían el pueblo de Israel, mandaba algunos mensajeros, que eran estos profetas, ¿cierto?, que de algún otro modo el Señor los hablaba en visiones, en sueños, ¿cierto?, hablaba ahí a ellos su corazón, y ellos transmitían esa información del Señor. Generalmente eran para corregir algunas cosas equivocadas que tenía el pueblo, Señor, del Señor, ¿cierto?, que era el pueblo de Israel, y puntualmente le hablaba algunas cosas bien, de forma bien concisa y fuerte, ¿cierto?, para que ellos pudiesen corregir, ¿ya? Y se veían ahí generalmente cosas que eran muy feas, ¿cierto?, muy malas. El pueblo se portaba muy mal, ¿ya? Idolatría, injusticia, distintos tipos de prácticas que eran aberrantes a los ojos del Señor, y puntualmente hablaba fuerte con estos profetas que puntualmente daban el castigo, ¿cierto?, pero por otro lado siempre daban una salida, daban un mensaje de esperanza, que era el perdón de los pecados, ¿cierto?, del Señor en esa época, en ese tiempo. Y a lo largo de todo este plan, esta saga de salvación, el Señor siempre daba un mensaje de esperanza
que vino a ser glorificado a través de Jesucristo con esa muerte en la cruz, ¿ya? Así que vamos a leer Isaías. Como les dije, la lección se llama juicio eterno o gozo eterno. Entonces nos pone este dilema, ¿cierto?, ahí al pueblo de Israel, pero que también es muy aplicable a lo de hoy. Entonces, la primera parte dice el juicio de Dios contra los malvados, ¿ya? Así que ojo con eso, el juicio de Dios contra los malvados, lo que decía el profeta Isaías, que está en el capítulo 34, versículos del 1 al 4. Lo vamos a leer a través de la versión NTV, ¿cierto?, que es un mensaje para las naciones, ¿ya?, del pueblo de Israel, y dice la palabra del Señor. Isaías 34, versículos del 1 al 4. Vengan aquí y escuchen, oh naciones de la tierra, que el mundo y todo lo que hay en él oigan mis palabras. Qué importante lo que dicen ahí. Vengan aquí y escuchen, y eso lo habla con potestad, con autoridad. Vengan aquí y escuchen, oh naciones de la tierra. Oigan mis palabras. Versículo 2 dice, pues el Señor está furioso contra las naciones. Ahí explica la ira que tiene el Señor contra las naciones. Su furia es contra todos sus ejércitos. Los destruirá por completo. Los condenará a ser masacrados. Qué potente lo que está diciendo ahí el profeta. Dice que destruirá todos los ejércitos y van a ser masacrados. El versículo 3. Sus muertos quedarán sin sepultura y el hedor de los cuerpos podridos llenará la tierra. De los montes fluirá su sangre. El 4 dice, arriba los cielos se fumarán y desaparecerán como quien enrolla un pergamino. Las estrellas caerán del cielo como caen las hojas marchitas de una vid y los higos secos de una higuera. ¿Qué mensaje el que ahí nos entrega, ¿cierto?, el profeta Isaías para el juicio contra los malvados, para el juicio contra las naciones? Se cometían, ¿cierto?, en esa época del Antiguo Testamento, ¿cierto?, situaciones bien complejas para obviamente los israelitas, para el pueblo de Dios, para el pueblo escogido. Se cometían a diferentes tipos de situaciones que eran muy complejas. Entonces, ahí el Señor hace un anuncio a través de lo que dice el profeta. Y habla acerca de esta magnitud de naciones. O sea, los mete a todos en el mismo saco, ¿cierto? Contra las mismas naciones y contra los ejércitos. Y porque estaban luchando contra la voluntad del Señor. Eso es importante. Lo que estaban haciendo era una actitud de corazón, ¿ya?, de corazón, y obviamente en la práctica contra la voluntad del Señor, contra lo que el Señor había constantemente sembrado en su pueblo. Y habían cosas que eran irrevocables. La injusticia, la idolatría, ¿cierto? Las atrocidades de todo tipo, ¿cierto? Prácticas sexuales, prácticas también paganas que afectaban, ¿cierto?, ahí en el pueblo en Jerusalén y en Israel. Y puntualmente declaró esta destrucción total, ¿ya? Esta destrucción total. Ahora, teológicamente, de algún otro modo, era un mensaje, ¿cierto?, para el pueblo de Israel del Antiguo Testamento, pero también tenía una proyección bíblica, ¿cierto?, una proyección teológica, que significaba, ¿cierto?, la destrucción total al momento del juicio final, que tiene que ver con la destrucción de todo lo que va contra la voluntad del Señor. Entonces, y se establece una descripción gráfica, ¿cierto?, de lo que el Señor va a hacer contra los malvados, contra los enemigos, contra los malos, por decirlo de algún modo, ¿cierto? Esta descripción, perdón, esta descripción gráfica de destrucción total, ¿ya? De eliminación por esta nación pecadora. Entonces, puntualmente, la descripción de Isaías agrega un peso importante en la autoridad y a la soberanía que tiene el Señor para nuestra vida. De algún otro modo está diciendo que el Señor en algún momento separará, ¿cierto?, lo bueno y lo malo. Destruirá todo lo que a Él considera en su justicia, ¿cierto?, que es
es irrevocable, ¿cierto? Su justicia destruirá todo lo que hace algo en contra de su voluntad, hace lo malo frente a los ojos del Señor. Entonces, podemos identificar que el juicio para los impíos es algo concreto y es algo seguro, hermano, ¿ya? En algún momento los impíos, este pueblo de impíos, ¿cierto? Va a recibir un juicio de parte del Señor. Pero, por otro lado, ahí lo que establece el Señor, ya está, por llamarlo de algún modo, una paciencia del Señor en pos del hombre, en pos de la reconciliación del hombre, entrega una esperanza, ¿ya? Entrega una oportunidad para que en algún momento nos arrepentamos, ¿cierto? Se arrepiente el hombre. Entonces eso es fundamental. A lo largo de la escritura, a lo largo del tiempo, de la historia, el Señor siempre entrega, ¿cierto?, este juicio para los impíos, pero por otro lado entrega en algún momento este arrepentimiento. O sea, siempre nosotros podemos arrepentirnos, ¿ya? Incluso hasta el último momento de nuestra muerte podemos arrepentirnos y podemos llegar al lado del Señor. ¿Sí? Qué importante eso, que de algún modo el Señor muestra este castigo, este juicio, pero por otro lado da la esperanza de un gozo eterno, ¿ya? Que tiene que ver con nuestro arrepentimiento. Amén. Sigamos leyendo lo que dice ahí Isaías 34. Ahora vamos a leer del versículo 5 al versículo 7. Ya vamos a seguir viendo este mensaje del profeta hacia este pueblo que estaba equivocado, ¿cierto? Y dice la palabra del Señor: y cuando mi espada haya terminado, acuérdense que en el versículo anterior leíamos que iba a haber una destrucción total, iban a correr sangre, ¿cierto? El versículo 5, y cuando mi espada haya terminado su trabajo en los cielos, caerán sobre Edom, la nación que he señalado para ser destruida. La espada del Señor está empapada en sangre y cubierta de grasa, con la sangre de corderos y cabras, con la grasa de carneros preparados para el sacrificio. Sí, el Señor ofrecerá un sacrificio en la ciudad de Bosra y hará una gran matanza en Edom. Hasta morirán hombres tan fuertes como los bueyes salvajes, los jóvenes junto a los veteranos, la tierra quedará empapada en sangre y el suelo enriquecido con la grasa. Estas sin duda son descripciones gráficas, ¿ya? No las tome literal, ¿cierto? Porque es un mensaje, es una visión de la cultura, del contexto del Antiguo Testamento hacia un hombre, ¿cierto?, que era este profeta Isaías, y el profeta establecía un mensaje, ¿cierto?, para el pueblo. Pero puntualmente lo que señala ahí este juicio que aguarda para los enemigos de su pueblo, ¿ya? Y nada podría detener este juicio, ¿cierto? Esta condenación, esta muerte, ¿cierto? Que habla ahí algo bien sangriento y que iba a pasar, pero es una descripción gráfica de la totalidad de la muerte que señalan estos sacrificios. El Señor dice que ya estaba un poquito cansado, ¿cierto?, de los sacrificios para el perdón, sino que ya iba a colocar a ellos en un sacrificio total, ¿cierto?, para poder acaparar esa ira. Entonces, ahí lo que establecía que normalmente el pueblo de Israel, ¿cierto?, hacía estos sacrificios, estos corderos, estos bueyes que nombraba ahí, los colocaba ahí como sacrificios para los pecados, pero lo más probable es que esos bueyes, ¿cierto?, ya aunque mataran una manada completa, los pecados eran tan grandes que ya el Señor no quería más, ya que sucedieran estos holocaustos, ¿cierto?, sino que ya era muy poco para la cantidad de atrocidades que tenía el pueblo de Israel. Así que puntualmente él quería una devastación total porque puntualmente era la injusticia, la idolatría, las prácticas paganas, ¿cierto?, ya habían sobrepasado cualquier límite y había un desenfreno total. Y esto lo hacemos en paralelo un poco a lo que hoy día tenemos en el mundo, actualmente en nuestro país, en el mundo entero, ¿cierto? Este desenfreno en todo ámbito, en la parte espiritual, en la parte moral, en la parte ética, en la parte sexual. En todo ámbito hay un desenfreno que de algún otro modo afecta nuestra vida. Y obviamente identificamos prácticas que van contra la voluntad del Señor.
Hoy día podemos ver situaciones bien complejas, ¿ya? Muerte, asesinato, robos, el mundo está desenfrenado. Un poco lo que sucedía, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y efectivamente el Señor entrega dos caminos. Al principio veíamos que la elección dice juicio eterno o gozo eterno, ¿ya? Y siempre el Señor muestra estos dos caminitos, ¿cierto? Usted imagínese una ruta y hay un letrero y se abre un cruce, ¿cierto?, donde hay dos caminos y usted va a tener que elegir uno. Y puntualmente lo que está diciendo este juicio eterno son las personas que hacen cosas contra su voluntad, ¿ya? Y ahí nos ponemos en el caso, ¿cierto?, ahí de lo que decía el profeta Isaías, que de algún otro modo el Señor sabe que su pueblo, sabe que el hombre está haciendo cosas inequívocas, ¿cierto?, pero de algún otro modo envía mensajeros, envía ahí mensajes a su pueblo, en este caso a través hoy día a través del Espíritu Santo, constantemente nos está hablando, diciendo, no, esto está equivocado, ¿cierto?, esto no lo hagas, pero ahí en el Antiguo Testamento enviaba profetas que hablaban al pueblo, indicándoles puntualmente lo que hacían contra la voluntad del Señor. Entonces, importante poder mencionar eso. Vamos a seguir leyendo el profeta Isaías, la última parte, ¿cierto?, que sigue ahí en Isaías 34, versículos del 8 al 15, dice lo siguiente: pues el día de la venganza del Señor, el año cuando Edom recibirá el pago por todo lo que hizo Israel, ¿cierto? Habla de todas estas naciones paganas que estaban ahí, que hacían contra la voluntad del Señor. Los arroyos de Edom se llenarán de brea ardiente y el suelo se cubrirá de fuego. Este juicio sobre Edom nunca tendrá fin. El humo de la nación en llamas se levantará para siempre. La tierra quedará abandonada de generación en generación. Nadie volverá a vivir allí. Será frecuentada por el búho del desierto y la lechuza blanca, el búho grande y el cuervo, pues Dios medirá esa tierra con cuidado. La medirá para el caos y para la destrucción. El 12 dice: se llamará la tierra de nada y pronto todos sus nobles desaparecerán. El 13 dice: los espinos invadirán sus palacios y sus fuertes crecerán la ortiga y el cardo. Las ruinas serán guarida de los chacales y convertirá en hogar de los búhos. El 14 dice: los animales del desierto se mezclarán allí con las hienas y sus aullidos llenarán la noche. Las cabras salvajes se balarán unas a otras en medio de las ruinas, y las crías de la noche irán a ese lugar para descansar. Allí el búho hará su nido y podrá sus huevos, empollará sus polluelos y los cubrirá con sus alas. También irán las buitres, cada uno con su compañera. Qué fuerte ahí lo que dice el Señor, que traerá esta situación compleja, este día de venganza, ¿cierto? Esa ira del Señor contra un pueblo pagano, contra un pueblo que no entendió, no comprendió lo que el Señor quería mostrar, lo que el Señor quería hacer para el bien del hombre, ¿ya? Y puntualmente, de algún otro modo, un renuevo. Lo que está hablando ahí es que renovará la tierra, ¿ya? Si usted se fija, desaparecerá, no habrá nada, el suelo, la tierra, ¿cierto? Habla de una crianza, de volver a criar algunos animales, ¿cierto? Ahí puntualmente, pero lo que establece ahí es un renuevo, ¿ya? Teológicamente lo que está hablando el profeta Isaías habla de que se renovará la tierra, ¿ya? Establece que se eliminarán generaciones y generaciones, pero de algún modo se eliminará la tierra. Así que, hermanos, lo que nos está hablando el profeta hoy día, ¿ya? Que en ese momento era un mensaje para el pueblo de Israel. Puntualmente lo que establece es que hoy día nosotros, independiente con cómo estamos con nuestra relación con el Señor, tenemos que acercarnos a Él, ¿ya? Tenemos que acercarnos a Él, hacer lo correcto, vivir en santidad, aplicar nuestras disciplinas espirituales, ¿ya? Eso también es fundamental y es una muy buena práctica, aplicar disciplinas espirituales, la oración, caminar de la palabra, congregarse, esas son disciplinas espirituales. Hay muchas más, ¿ya? Pero se los voy a dejar ahí como tarea para la casa, para la semana, al menos incorporar en nuestro diario vivir una práctica, ¿cierto? O desarrollar prácticas espirituales para nuestra vida. Amén, hermanos. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos dé sabiduría,
nos dé entendimiento, ¿ya? Sabemos que son temas complejos, tuviera el Antiguo Testamento, pero de algún otro modo lo que nos muestra el Señor es que hoy día tenemos dos caminos. Lo tenemos a Él como esperanza del mundo y por otro lado tenemos la perdición, tenemos todo lo malo, ¿cierto? Que ya sabemos lo que va a pasar con eso. Acerquémonos al Señor día a día, acerquémonos a su palabra, tengamos comunión con Él a través de la oración, tengamos comunión con el Espíritu Santo, desarrollemos prácticas, desarrollemos cosas necesarias para edificarnos día a día. Mostremos palabra a quien no conoce del Señor. Un versículo, un Dios te bendiga, un saludo en la mañana, sin duda puede cambiar la vida de personas que no conocen el rostro de Cristo. Motivémonos, hermanos, nos desafiamos a seguir adelante. La vida del cristiano no es fácil, no es un camino pavimentado, sino que es un camino pedregoso, con piedras, ¿cierto? Pedregoso, ya, ahí está la palabra. Pero, de algún otro modo, el Señor nos muestra día a día ese camino y nos quiere siempre a su lado. Que Dios nos bendiga, hermanos, a seguir adelante, que tenga un lindo fin de semana y siempre ahí apliquemos a la materia, desarrollemos estas disciplinas espirituales que sin duda nos van a edificar. Un abrazo grande y a seguir adelante. Antes de terminar, elevemos una oración al Señor para terminar esta clase. Padre bueno, te damos gracias en esta hora, gracias por este día, gracias por esta jornada, Señor. Tú nos desafías hoy día a través de tu palabra, Padre. Tú hablaste en el Antiguo Testamento, ¿cierto? A través de profetas, a través de mensajeros, de mostrar las cosas que estaban equivocadas, las cosas que estaban mal, Señor, y esa condenación para esas cosas. Hoy día tú lo que nos quieres mostrar es que hay una única esperanza al final del camino, que es Jesucristo. Queremos acercarnos día a día más a ti, Padre. Capacítanos, ayúdanos, entrega las herramientas necesarias y nosotros mismos dar ese paso de edificación para nuestra vida. Te alabamos y te bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hermanos, que tengan un lindo fin de semana, que Dios los bendiga y a seguir ahí en el camino del Señor. Bendiciones. Chao, chao.